buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Es un gozo el que podamos estar todos juntos en esta tarde, en este lugar, como decían ya los hermanos, por la gracia y por la misericordia de Dios. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a este lugar. Esta es su casa, la casa de Dios. Amén. Los hermanos nos visitan varios, ¿verdad? Entonces no quiero de repente olvidarme de algunos, ¿verdad? Pero están nuestros hermanos de Casa de Oración de Lambaré, están nuestros hermanos que vienen en diferentes rincones, nuestros amigos que nos visitan en esta tarde. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos. Y yo estoy seguro que Dios va a hablar hoy a nuestros corazones. Y hoy quiero entonces en este momento, ya sin ninguna pérdida de tiempo, pedirle al pastor Jorge Cabral, por favor, si podés pasar aquí al frente. Y bienvenido, pastor Jorge. El pastor Jorge es el pastor de la iglesia hermana nuestra, Casa de Oración en Banfield, Buenos Aires, República Argentina. Y también en Berazategui, y está con nosotros el hermano también Ezequiel. Por favor, hermano, ¿quieres pasar? Bienvenido, hermano Ezequiel. Él es también de la ciudad de Berazategui, Buenos Aires, República Argentina, y es un honor, es un gusto, ¿verdad?, tenerlos pastores hoy con la palabra de Dios. Y realmente es un privilegio para nosotros tener a siervos en esta tarde dándonos la palabra del Señor. Estuvimos en Ciudad del Este en estos días en el Congreso. En esta misma hora también están reunidos nuestros hermanos allá en Ciudad del Este con el pastor Guillermo López y Guillermo Gómez, apodado cariñosamente el pastor Memo, de la iglesia de Casa de Oración de California, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces estamos en este congreso en simultáneo por la gracia de Dios, hermanos. Anoche estuvimos en la iglesia Casa de Oración en J. Augusto Saldívar, donde poderosamente la palabra de Dios fue dada a la iglesia en ese lugar. Y damos gracias a Dios también por la iglesia hermana en J. Augusto Saldívar. Esta mañana los pastores estuvieron, como ya decía alguien, ¿verdad?, en la iglesia Casa de Oración en Lambaré, y también escuché, me contaron, ¿verdad?, que estuvo muy confrontante la palabra de Dios, y gloria a Dios. Así es que yo te pido en esta tarde, en esta noche, prepara tu corazón. Dios va a hablarte. Y al salir de aquí tienes que salir con una decisión tomada. En primer lugar, Cristo en tu vida. Amén. Entonces, pastores, quiero pedirle a Ezequiel si puedes dar algunas palabras de repente, y después ya le dejamos el tiempo al pastor entonces Cabral. Bendiciones y bienvenidos. Acá hay lugar adelante si quiere. Dios les bendiga, amado pueblo del Señor, amado pueblo del Señor. El Señor nos ama, amén. Y el amor de Dios es tan grande que encierra muchas cosas. No es como el amor del hombre. El amor de Dios te ama, te consuela, te restaura, pero también te reprende, te castiga, te llama la atención. Amén. Como decía mi hermano pastor de este lugar, mi nombre es Ezequiel Abracaite. Estamos sirviendo al Señor, amando al Señor en aquel lugar de Berazategui, Banfield. Gracias a Dios por su misericordia. Solamente su misericordia es la que nos permite movernos, vivir, existir, y podemos obedecer y podemos amar al Señor sirviéndole. ¿Ven? No hay otra forma. Quiero solamente compartir con ustedes rápidamente pasaje de la Biblia, Salmo 133, el famoso cántico que cantaban aquellos que subían a Jerusalén. No tenemos las notas, no tenemos la música, la melodía de este cántico, pero lo podemos recitar. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición tan poderosa, amén, que tienen habitar los hermanos juntos y en armonía. No es de otra manera. Esa bendición se derrama y se acerca solamente a los hijos de Dios, que entiende que su Padre Celestial los llama, los entiende, pero también así los reprende. Amén. Siéntase amado, pueblo de Dios. Yo me siento amado y estamos amando esta tierra, esta hermosa tierra de Paraguay. Dios bendiga a cada uno de sus habitantes. Dios bendiga y resguarde también a su iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga y los guarde. Amén. Gracias. Ñandeyara Danderobasá. Amén. Más o menos, ¿no? Está bien. Estamos aprendiendo. El Señor te bendiga, mi amado. El Señor bendiga al pueblo del Señor. Amén. Saludate hasta a tu lado y dale un beso. Decirle, Dios te bendiga a vos también. Dale. ¿Cuántos aman a su hermano que saludaron recién? ¿Lo aman? ¿Sí? ¿Hay amor? ¿O a mordidas van a agarrar? Amados, dice el Señor en su palabra, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Estarías dispuesto a dar la vida por tu hermano, por tu amigo? Ahí ya te empezás a correr, ¿no? No, pero de verdad, mis amados, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice aquí adelante, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor no es un amiguero, no es alguien que de repente, bueno, seamos amigos, seamos compinches. No, acá, si querés ser mi amigo, hacé lo que yo te mando. Y ahí el Señor empieza a confrontarnos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os les he dado a conocer. Esto está en Juan 15. No lo busquen, solamente era para introducirnos y para tener unos segundos de oración. ¿Les parece? Señor, te damos gracias. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Señor, tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Separados de ti no podremos dar frutos, seremos cortados. O no queremos ser cortados, Señor. Aunque tú nos podas con tu palabra, tú nos limpias con tu palabra. Señor, que esta noche, como decía el pastor, sea una noche de decisión, sea una noche de compromiso, sea una noche de comenzar, sea una noche de entregarse, de rendirse al Señor. Padre, dame la gracia para compartir tu poderosa palabra, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que tú les des en este tiempo espíritu, Señor, espíritu pronto para oír, corazón tierno, que abran sus corazones a tu palabra, Señor. En este tiempo donde somos bombardeados por tanta información, por tantas mentiras, por tantos anuncios, por tanta filosofía humana, hoy el pueblo del Señor se ha reunido en asamblea para oír la voz de Dios y no de hombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, mi nombre es Jorge Cabral, como dijo el pastor, soy de Buenos Aires, estamos pastoreando Casa de Oración Banfield,
y Casa de Oración Berazategui. Una está a 40 kilómetros de la otra, así que les entiendo bastante todo el trayecto que ustedes también hacen. Bendigo a los hermanos de J. Augusto Saldívar. El Señor bendiga a mis hermanos allí. Bendigo a los hermanos de Casa de Oración Lambaré. Dios bendiga también a mi hermano Mario, su esposa Silvia. Dios bendiga a Casa de Oración, a ver si me sale, lo estuve ensayando. Ñembui. Y Dios bendiga al pastor Nelson. Y Dios bendiga a la pastora María, que con tanto amor nos han recibido en sus casas, nos sentimos como en casa, allí con los pichichos y todo. Estamos felices, amados. El Señor les bendiga y disfrutemos este momento. Que este puede ser, ¿qué les parece si este es el último momento? ¿Qué les parece si suena la trompeta dentro de un rato? Bueno, pónganse en la cuenta. No es así, no. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. 2. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Amén. Hay que morir para ir al cielo. Hay que morir. Y la simbología de morir al pecado. Me ha tocado compartir la palabra y he estado dando un tema que le titulé un panorama de los tiempos finales. Esa fue la primera enseñanza. La segunda enseñanza que compartimos hoy allí en Lambaré fue como los tiempos de Noé. Y hoy voy a compartir una enseñanza que le titulé, y por ahí un poco como que se asusten por el título, Simpatía por el Diablo. El Señor dijo: vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os mando. Y dice también las Escrituras que aquel que ama al mundo no puede amar a Dios. O aborrece a uno o al otro. Se constituye amigo o enemigo de Dios. Aquí no hay término medio. Las Escrituras nos habla claramente de la insensata. ¿Saben lo que significa insensata? Sin seso, sin entendimiento, imprudente. Nos habla de las prudentes y de las imprudentes. Nos habla del pecador, del impío y del justo. Hay dos grupos, no hay un tercer grupo. Cuando el Señor habla de un tercer grupo, habla de los tibios. Y dice que Él a los tibios los expulsará, lo vomitará de su boca. Y eso es terrible. Simpatía por el diablo. Simpatía. Simpatía, busqué en el diccionario común de la escuela, dice sentimiento generalmente instintivo de afecto o inclinación hacia una persona o hacia su actitud o su comportamiento que encuentra agradable su presencia. Uno está con personas que le cae simpático, ¿sí o no? Cuando te cae antipático, con esa persona no tomas mate, no compartís nada, ¿no? Pero cuando te cae simpático, lo invitas a tomar tereré con chipaguazú y todo lo demás, ¿no? Pero entendemos que simpatía es eso. Diablo. Diablo, en el siglo III, o sea, en el año 300 de nuestra era, los traductores griegos del Antiguo Testamento sustituyeron el hebreo Shatán, o Satanás que conocemos, que significa adversario e incitador, por el griego diabolos, que significa acusador o calumniador. O sea, si alguien es un acusador, anda acusando o anda calumniando, es un diablo. Suena medio, ¿no? El diablo. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes, yo uso muchos textos de la Biblia y les digo las citas. Si ustedes quieren anotar por allí, 2 Corintios 6, 18. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo combina la palabra tomada de Isaías 52:11, cuando dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.
El Señor es un Dios celoso. Y Él a su pueblo le decía, apartaos, alejaos, no os juntéis, no tengáis yugo desigual, ¿se acuerdan? También en 2 de Samuel 7:14, yo leo rápidamente, después vamos a leer otro texto, dice, yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Aquí se afirma el deseo de Dios de mantener una relación exclusiva y amorosa con su pueblo. Vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os mando. Pero si no haced lo que yo os mando, si no hacen lo que yo les digo, ustedes son mis enemigos. No hay término medio, ¿me entienden, no, iglesia? ¿Por qué simpatía por el diablo? Voy a tocar un tema. Aquí veo muchos jóvenes, la mayoría son jóvenes. Y voy a tocar un tema que por ahí les puede interesar. Nunca se preguntaron por qué aquellos que desprecian a Dios. Usted entiende lo que significa despreciar, bajar el precio. Cuando Dios no es el todo, cuando yo no estoy cumpliendo el primer mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Si yo no tengo en primer lugar ese amor, yo estoy despreciando a Dios. Y amo primero a mamá, o amo a papá, o amo el auto, o amo otra cosa. Entonces yo estoy despreciando a Dios. Y lo que desprecian a Dios, ustedes van a notar que dentro de varios comportamientos que tienen, hay algo que hacen. Escuchan música. ¿Cuánto escuchan música? Todos escuchamos música. No podemos vivir sin la música, ¿se dieron cuenta? La música fue creada por el Señor. Ahora, la música que escuchamos, tenemos que revisar. Hoy hablábamos de la televisión, ¿no? Un poco de lo que vemos en la tele. Tengamos cuidado, filtremos lo que vemos en la televisión. Tengamos cuidado con las películas que ponemos en el DVD o en el televisor. Ahora voy a hablar un segundito de la música, unos minutos. Y a esta gente que aborrece a Dios, les gusta escuchar música de trasfondo o contexto satanista. Voy a dar un nombre, como por ejemplo los Rolling Stones. Quizás algunos antes escuchaban ustedes y tenían la remera con la lengua así afuera, ¿no? Hay una canción que se llama, como es en inglés, y uno dice, qué buena música, porque sin duda que hacen excelente música, son excelente música. Y uno dice, qué buena música. Pero como está en inglés, uno dice, oh, qué lindo, y mueve la patita y escucha, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay una canción que se llama Simpatía por el Demonio. ¿Alguien la ha escuchado esta canción? ¿Alguien sabe de esto? Hay otros grupos seculares como los Guns N' Roses que también reproducen estas canciones. Y muchos cristianos van escuchando en el auto, otros en los auriculares, o ponen de fondo para estudiar, ¿no? Y permitidme leerte en español, no lo pude traducir al guaraní, pero en español creo que va a alcanzar, una de las canciones, una parte de la letra de una canción que precisamente se llama Simpatía por el Demonio. Y dice esto: por favor, permitidme que me presente. Soy un hombre de riqueza y con gusto. He estado por aquí durante muchos años. Robé muchas almas y fe de hombres. Y estaba por aquí cuando Jesucristo tuvo su momento de duda y dolor. Se aseguró de maldecir a Pilatos. Lavó sus manos y selló su destino. Encantado de conocerte, dice la canción. Espero que adivines mi nombre. Es la naturaleza de mi juego. Encantado de conocerte. Espero que sepas mi nombre, pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Al igual que cada policía es un criminal y todos los pecadores son santos, y cara o cruz es lo mismo, llámame simplemente Lucifer. Necesito cierto freno, así que si me encuentras, ten cortesía, un poco de simpatía y cierta exquisitez. Usa tu bien aprendida educación o haré que se te pudra el alma del infierno.
Oh, qué linda canción, qué lindo corito, ¿no? Para escuchar. Hablaré un poquito sobre este tema. Son muchos los jóvenes cristianos que viven doble vida. Que por un lado estamos, tú eres el Dios que adoramos, y por otro lado escuchan este tipo de canciones. Por un lado cantan alabanzas a Dios y tocan para Dios, y por otro se deleitan con alabanzas al diablo y al pecado y a la música. Rock, por ejemplo, que contiene esto. Nadie puede afirmar a estas alturas, y con la inmensa información que hay al respecto, de que la música rock es algo blando, tranquilo, neutral. No solo la música rock, podemos hablar largo y tendido de este tema. Pero bueno, me agarré con el rock. Generación perdida. Que dicen ellos, David Bowie dijo, generación perdida somos, de gente que no encaja. Nosotros adoramos a Satanás. Y eso es lo que se escucha en los equipos de música de muchos cristianos. Yo le estoy hablando a la iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Bien. Son tiempos difíciles. Hoy hablábamos que estamos viviendo un tiempo decisivo. O nos apartamos para Dios. Dice la palabra del Señor, el que es santo, santifíquese más todavía. Avance por más santidad. El que es inmundo, siga por su camino. Antes había un tratado que repartían por allí evangelizando y decía, si quiere ir al cielo, arrepiéntase de sus pecados y reciba a Cristo como su Salvador. Si quiere ir al infierno, siga así que va bien. Bastante, ¿no?, confrontativo. Este tipo de música a la luz de la Biblia, ¿qué dice la palabra del Señor con respecto de este tipo de música? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, 19, 21. Estamos viendo hoy el último tema de nuestra serie, Simpatía por el Diablo. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que es totalmente clara la palabra, ¿verdad? No necesitamos hacer una exégesis ni tampoco analizarlo en profundidad. Quizás ustedes se preguntarán qué tiene que ver este contexto con este tipo de música. Mucho, ya que veremos que estos textos muestran el verdadero origen de este tipo de música. No nos olvidemos que el ángel de luz, Lucifer, estaba rodeado de música para adorar al Señor. La música no era para él. Por contenido y forma es evidente que este tipo de música es carnal. ¿Cómo sabemos esto? Porque este tipo de música, tanto como el rock, el reggaetón y todo lo que, hasta una polca paraguaya puede tener mensaje satánico. Un tango. El tango, ustedes saben de dónde nace el tango, de los lugares de prostitución. De allí nace el tango. Aunque a algunos les gusta, pero ese es el origen. La lujuria, la idolatría, la inmundicia, la hechicería, eso es lo que promueve este tipo de música. Promueve las enemistades, promueve los pleitos, los celos, las iras. Promueve, mis amados, la falta de respeto de los hijos a sus padres. Eso promueve este tipo de música, la inmoralidad, la fornicación. La palabra fornicación proviene del griego porneia, de donde se deriva la palabra pornografía. El pastor Memo López
Memo Gómez, perdón, dio claramente una enseñanza sobre el punto de la pornografía. Que el 90% de muchos cristianos están sumergidos en esta adicción ya es. Y él decía, muchos están en la iglesia, muchos están ministrando, muchos están hasta cantando, tocando instrumentos, predicando, metidos en la pornografía. Y Dios lo sabe. Hoy hablábamos en esta mañana que el Señor visita tanto a los injustos, a los malos, como a los justos. Él ve, Él observa, Él analiza, Él pesa los corazones. Como en esta noche Él está analizando nuestros corazones. La verdad es que tal palabra hace referencia a toda clase de inmoralidad. Y esto es precisamente lo que encontramos en este tipo de música. Toda clase de inmoralidad sexual. Pero, amados, no vine a hablar de la música. Porque no es una clínica de músicos ni es un congreso de músicos. Pero quiero decirles que este tipo de actitudes, de estar escuchando ese tipo de música, es tener simpatía por el diablo. Consciente o inconscientemente. Ahora, Juan dice, y la verdad que me sorprendía lo que Hugo, ¿dónde está Hugo? Lo que Hugo hoy leía, casi me roba el mensaje, yo lo iba a parar un poco porque estaba leyendo lo que yo estoy por leer. O sea que el Señor nos está hablando, de verdad. Y allí también Juan dice, oísteis que hay muchos anticristos, habla del anticristo, pero muchos anticristos saldrán de entre nosotros. Anticristo, la palabra sugiere el lugar de Cristo. Y nosotros estamos así, a una línea de ser cristianos a ser anticristos. ¿Cómo suena duro? ¿Cómo es eso? Cuando yo hago mi voluntad y no la de Cristo, me pongo en lugar de Cristo y soy anticristo. Es muy delgada la línea, por eso debemos revisar nuestro corazón si tenemos el Espíritu de Cristo. Pero como les dije anteriormente, no voy a hablar de este tema. Más bien voy a hablar de otro aspecto de simpatía por el diablo. Algo que es mucho más sutil y mucho más peligroso que una mera canción de un grupo satanista. Y se trata de aquellos que con su boca profesan amar a Jesús, pero con sus hechos evidencian simpatía por el diablo. Este pueblo de labios me adora, dijo el profeta categóricamente de parte de Dios, mas su corazón está lejos de mí. Yo estoy convencido de que si estamos hoy en la casa del Señor, nos hemos convocado porque queremos de Dios. Amén. Entonces, déjese tratar por la palabra de Dios. Es como cuando vas al dentista. ¿Cuántos varones hay aquí? Todos esos que levantaron la mano le tienen miedo al dentista. Ahí me conocen al hermano Miguel Bernal, el odontólogo. Vamos, que te voy a hacer. No, otro día después, el año que viene, el congreso que viene. Somos así, ¿no? Los varones. Pero cuando te empieza a doler la muela, ahí sí rápido buscamos un dentista, ¿verdad? Pero la verdad es que necesitamos sentarnos en esa silla del dentista, entonces aprieta un botón y te baja ahí, te pone una luz ahí, no ves nada y ves oís ruidos de metales y agujas que ponen ahí cerca de tu cara y te entregás, ¿no? Te entregás. ¿Para qué? Para ser sometidos a una curación. Esto, la palabra de Dios, yo lo asemejo a esto. Es, amado, estás aquí, entregate a la palabra. Entregate a ser tratado por la palabra del Señor. Bien, vamos a leer 2 Corintios 6, 11 al 13. Yo voy a utilizar, yo no sé si hay otro micrófono, pastor, así le digo a Ezequiel que me ayude con los textos, si puede ser. Así vamos escuchando la versión, la clásica, Reina Valera, y yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente.
Así que vamos a estar escuchando 2 de Corintios, leyendo 6, 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. El apóstol Pablo, el pastor, escuchen al pastor, aquí está hablando un pastor. El apóstol Pablo está hablando así a su iglesia como el pastor. Ya no como aquel que está debatiendo con los griegos o que está exhortando a los fariseos. Aquí está hablando a su iglesia, una iglesia bastante peculiar como la de Corinto. Y dice, oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido, por favor, que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos el corazón. Qué tremendo, ¿no? Amén. Qué pueblo habrá sido, ¿no? Estrecho, dice la palabra, no sois estrechos. Los corintios no habían sido tan abiertos con Pablo como el apóstol había sido con ellos. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí implícitamente nos está mostrando simpatía por un lado o por el otro. No se asocien íntimamente con los incrédulos, dice esta versión. No os unáis, dice, en yugo desigual, allí, ¿sí? No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? No pueden convivir. O sos luz o tinieblas. Yugo desigual. El yugo es una barra de madera que le ponían a los animales para quedar en la tierra, por ejemplo. Era un palo que va arriba. Ustedes, algunos que son del campo conocen, ¿verdad? Le ponen el yugo. Y a veces se cometía el error de poner 2 animales, y uno era un animal fuerte, joven, lleno de energía, y al otro lado le ponían un animal viejo, flaco y enfermo. Imagínense que la diferencia. Entonces ese yugo desigual hacía que el animal fuerte trabajara solo y el otro, bueno, se esforzara, pero en definitiva se terminan cansando y hasta se puede terminar muriendo el animal. Por eso es necesario poner 2 animales de la misma edad, con la misma fuerza, para que trabajen parejo. Yugo, por eso habla del yugo. Se refiere tanto a la participación, aquí en el aspecto práctico, a la participación de los cristianos en la práctica idolátrica, como al unirse muy íntimamente en cualquier clase de relaciones. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Porque si te unís con los incrédulos íntimamente, eso puede comprometer tu fe. Esta alusión está tomada de Deuteronomio 22:10, si lo leemos rápidamente, Deuteronomio 22:10, que hace una advertencia en contra aquí del matrimonio con un incrédulo, que constituye una obvia aplicación de este concepto. Vamos a leer Deuteronomio 22:10. No ararás con buey y con asno juntamente. Un buey y un asno. Son 2 cosas. El asno se te empaca y pobre el buey, ¿no? ¿Se puede aplicar esto al matrimonio, al noviazgo? Que a veces aparece, hay un dibujito que aparece el ratoncito, dice, con la novia que es una gata.
Yo la voy a convertir, dice mamá, yo la voy a convertir para que... Y la gata se saborea, ¿no? Porque se lo va a comer. Versículo 15, 2 Corintios 6, 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Ustedes contéstenme, ¿puede haber alguna armonía? No. De ninguna manera. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? O sea, si vos sos hijo de Dios, sos cristiano, es exactamente igual. No puedes asociarte con el diablo, no puedes asociarte con un incrédulo. Belial. Belial viene de dos palabras compuestas, una palabra compuesta. Beli es corrupción. Y Shaeli es, o Shael, también se deriva de la palabra Shael o Jael, de ahí viene Belial. Jael significa cabra montés. ¿Cuántos quieren ser amigos del macho cabrío? No. Nadie, ¿no? Bueno, dice, si te asocias con un incrédulo, te estás asociando con Belial. Uno de los nombres que se le da a Satanás, que constituye la transliteración de una palabra hebrea, Belial, que significa el indigno, significa el anarquista. Qué interesante. Significa el sin ley, el anomo, que no tiene ley, no guarda la ley. Y fíjense que los hijos o los que se asocian o tienen simpatía con este personaje también están sin ley. No hacen caso a la palabra de Dios. Y dice las Escrituras que por haberse multiplicado la maldad, el abandono de la ley, el abandono de la palabra, el amor de muchos se enfriará. Seguimos, 2 Corintios 6, 16 al 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El Señor sigue preguntando para llamarnos a la reflexión. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y cuando habla del templo de Dios está hablando de nosotros. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Amén. ¿Qué clase de unión puede haber entre eso y los ídolos? Pues nosotros somos templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Dios es un Dios celoso. No te comparte con nadie. Te hago una imagen un poquito odiosa, ¿verdad? Nadie compartiría a su esposo. ¿Qué esposa diría? No, llévate un rato, ¿no? O a la esposa. Bueno, el mundo lo hace. Pero hablemos de cristianos que temen y aman a Dios. A nadie se les pasa por la cabeza pensar algo así. ¿Ustedes piensan que el Señor te va a compartir con otro? Y peor, con Belial, con Lucifer, con Satanás. Por lo tanto, dice el versículo 17, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. La separación del mundo involucra más que mantener distancia con los pecadores, significa estar cerca de Dios. Porque Pablo dice, si no tendríamos que salir de este mundo, si no tendríamos que tratar con los hombres de esta tierra. No está hablando de eso. Tampoco está hablando de que seamos extraterrestres, que no hablemos con nadie o seamos fanáticos. No hablo de eso. Hablo de nuestra intimidad con Dios, que esa intimidad con Dios puede afectar tanto a las vidas de los incrédulos que puedan venir a Cristo. Amén. 2 Corintios 7:1 al 2 nos habla también sobre este punto. 2 Corintios 7:1 al 2. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Amén. Amado, me doy a entender porque el mensaje es perfecto. Por ahí el imperfecto es el que da el mensaje. Porque el que predica la palabra es un hombre perfecto que edifica a otros imperfectos. El único perfecto es el Señor. Amén. Amén. Bien. Vamos a ir ahora a Juan, el Evangelio de Juan, el amado discípulo del Señor, allí relatando. Vamos a leer Juan 8, 43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Amados, estaba ante ellos la verdad en persona, el camino y la vida, y ellos no toleraban escucharla. Qué tremendo. ¿Puede estar pasando esto hoy? Bueno, afuera sin duda. Hay gente que no quiere saber nada del Señor. Y hay otra gente que está esperando que le hables del Señor. Que está buscando la respuesta, que se va caminando acá a Cupé, que va para allá y por el otro lado, y están buscando la verdad. Y vos tenés la verdad muchas veces y estás con tus labios cerrados. Vamos a leer ahora Juan 17, 14 al 16. Juan 17, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor hace la diferencia de los que son hijos del diablo, y aquí hace la diferencia de los que son hijos de Dios. Y dice, les he dado tu palabra, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. ¿Por qué no pertenecen al mundo? Porque al oír la palabra del Señor, se apartaron del mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo, dice el versículo 14. Y el 15 dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Bien, vamos a leer otro párrafo. Romanos 8, 5 al 8. Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Están, amados, se está comprendiendo la idea de este mensaje, simpatía por el diablo? ¿O somos hijos de Dios o aquí hay simpatía por el diablo? Esto que leyó recién Ezequiel, en esta versión dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Cuál es tu pensamiento? Bueno, hoy en este momento me podrás decir, no, estoy pensando en la palabra. Pero ¿cuál es tu pensamiento en tu diario vivir? Cuando estás solo, cuando estás sola, cuando estás en un lugar donde no está tu hermano, no está
el diácono, no está el pastor, no hay nadie que te pueda ver. ¿Cuál es tu pensamiento? Cuando estás frente a la computadora, solito, solita, si no hay nadie, ¿qué es lo que mirás? ¿Qué es lo que escuchás? ¿Qué es lo que hablas? ¿Con quién hablas? El Señor lo sabe. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿No te das cuenta realmente quién verdaderamente ama al Señor? Porque sus labios están llenos de glorificación a Cristo, llenos de la palabra de Dios, llenos de palabras de ánimo, palabras de exhortación. Siempre están pensando en servir al Señor. Siempre están pensando en eso. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del buen tesoro de su corazón el hombre saca cosas buenas. Del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Cosas malas. Es de escuelita dominical, pero es muy profundo. Versículo 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, esto lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Digan conmigo siempre. 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 Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. La carne nunca quiere obedecer a Dios. Versículo 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Amén o no? Amén. ¿Tienen tiempo para escuchar la palabra? Amén. Bueno, esta era una introducción. Yo pensé que decía amén, ya nos vamos. Un ratito, igual ya me voy. ¿Sí? Amén. Pastor, en definitiva, pastor sos vos, ¿no? Bueno, vamos a leer el versículo que me robó Hugo. Primera de Juan, esa leíste, Hugo, ¿no? Primera de Juan 2, 15, y ahí vamos a nuestro texto central. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias por su palabra, Señor. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Pregunto, ¿quién ofrece esas cosas? No. Según el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Quién las ofrece? Dios. No. El mundo. El mundo las ofrece. Ahora, ¿cuánto tiempo dura, según esta palabra, lo que el mundo ofrece? Aparentemente toda la vida. Aparentemente toda la vida, o sea, nada. 80 años dura, por ejemplo. O 70. Son temporales, se acaba. Hoy nos reíamos porque anduvimos conociendo Asunción, la verdad, su país, hermoso. Hermoso. Y ahí estábamos con Ezequiel y había una Ferrari. Allá en Buenos Aires es muy raro ver una Ferrari. Por donde vivo yo, perdón, ¿no? Pero, y ahí estábamos y se sacaba foto como que era de él, ¿no? Bueno. Aún una Ferrari, ¿cuánto puede durarte? Algunos se matan con la Ferrari. Se hacen los meteoros y terminan contra un árbol. Y se termina y se acaba.
Bien, para estudiar las Escrituras es necesario aplicar lo que se conoce como la hermenéutica, que es el análisis de los textos con su contexto, etc. Hay que hacerse algunas preguntas, por eso es interesante estudiar la hermenéutica. ¿Qué es el mundo y lo que hay en él? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en qué consiste amar las cosas de este mundo? A lo cual el apóstol Juan está diciendo, no amen al mundo, ni qué más, ni las cosas que están en el mundo. Después dice, habla de la pasión de la carne, o sea, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, o la arrogancia de la vida. Y cuarta pregunta que debemos hacernos, o que algunos se pueden llegar a hacer, ¿cuál es el problema con amar este mundo? ¿No? Yo soy hijo de pastor y tengo casi 40 años, ya estaba hinchando, cuando era chiquito estaba en la iglesia yo. Y siempre decían, no, te juntes con los mundanos, que los mundanos. Y yo decía, ¿qué somos extraterrestres nosotros? Porque suena como muy despectivo, ¿no? Que los mundanos, los de allá afuera. Pero en realidad no se refiere a eso. Vamos a ver. Mundo. Mundo viene del griego cosmos. De ahí se desprende la palabra cosméticos, que las chicas usan. Belleza significa, mundo, cosmos significa belleza, es decir, el mundo físico. ¿Podríamos nosotros aborrecer o no amar o rechazar aquello que Dios creó? ¿Sí o no? No. Hay lugares maravillosos, hermosos. ¿Cómo vamos a odiar eso? Pues Dios mismo, dijo el Señor, cuando creó el cielo y la tierra, que en gran manera era todo bueno. Vamos a pensar que cuando Dios dice que no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, no estaba hablando del planeta. Ahora el Señor está airado. Este mundo está caído a causa del pecado, pero aún está airado el Señor por el abuso y de destrucción del hombre con la creación. No soy de Greenpeace, aclaro, pero el hombre está destruyendo la tierra. Pero debemos decir entonces que lo físico, o sea, esta tierra, es amoral. Un auto, por ejemplo, la Ferrari esa que vimos, al lado de un Fiat 600. ¿Ustedes conocen el Fiat 600? Yo pensé que no conocían, porque acá se ven todos autos de alta gama. Las bolitas, exactamente, una bolita ahí media así toda mal pintada, ya está viejita, y pones la Ferrari de mi amigo Ezequiel al lado. Y yo te doy a elegir, ¿cuál querés? Y te vas a la Ferrari, ¿verdad? Y uno le da el valor a las cosas. Porque las cosas no tienen moral. Las cosas no piensan. El que le da valor es el hombre. Un anillo de lata, o de plástico, o un anillo de diamante, es amoral. El problema está no en las cosas, sino en los corazones que poseen esas cosas. Tampoco el Señor está hablando de odiar a los hombres de este mundo, en la cual Dios tuvo compasión, porque amó Dios de tal manera al mundo, y habla, amado, aclaro esto, cuando el Señor muere en la cruz no muere por un grupo, muere por todo el mundo. Lo amó. Y nosotros, ¿cómo vamos a odiar al mundo, a los hombres? No habla tampoco de eso. El texto de Juan nos habla de otra cosa. Nos habla del modo de pensar y el estilo de vida de este mundo. Nos habla de la filosofía de este mundo, de los hombres de este mundo, como por ejemplo la filosofía, el estilo de vida de Sodoma y Gomorra. No amen eso. Vemos también a Salomón acumulando riquezas en su extravío. ¿Por qué? Porque amó esas cosas, amó la riqueza, y raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Se acuerdan del esplendor de Babilonia con sus fastuosas jardines colgantes en los tiempos de Daniel? Y que dijo, esto lo hice yo soy el gran rey, yo soy el gran campeón, descubre el campeón que hay en mí, decía, ¿no? Y ahí que se convirtió en bestia. El Señor lo castigó. Los pensamientos de este mundo, la filosofía de Darwin, de Freud, de Marx,
y de todos ellos. A eso se refiere el Señor, que no amemos eso, porque la sabiduría de este mundo es carnal, animal y diabólica y no proviene de lo alto. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Amén. Se está refiriendo a este sistema del apóstol Juan, a la corriente de pensamiento de este mundo. Amado, amada, estamos viendo simpatía por el diablo. Y ahora yo diría, ¿simpatía por el diablo? Con signo de pregunta. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando el mundo no te molesta, cuando no te irrita lo que está pasando, cuando no te incomoda, al contrario, te sentís cómodo. Ahí en la fiesta le están y un vasito de cerveza, un poquito no hace mal a nadie, y estás ahí hablando cosas y no te sentís incómodo. Estás a gusto con él. Eso es amar al mundo. Cuando procuro aparentar, cuando procuro, como decía el pastor Memo Gómez, alguien se puso un arete, dicen ellos, un aro, los hombres, y se ponen aro acá, aro acá, aro acá, aro acá, en todos lados, en la lengua, en todos lados se ponen aro. Parece un alfiletero, el pelo verde, así decía. Y todo, ¿por qué lo hacen? Porque todos lo hacen, amando al mundo. ¿Por qué se drogan los chicos? Y porque si no me drogo no puedo entrar en el círculo de mis amigos, porque si no me dicen que soy careta, esa es la palabra que usan allá en los pibes allí en Buenos Aires. Los tatuajes, todas esas cosas. Procuro lucir como ellos, hablar como ellos, lo que hacen ellos. Habló el pastor Memo, ¿te acordás? De las modas. Las modas. Porque algo que se impone es una repetición, algo que se hace repetitivo y se va copiando. Eso es amar al mundo. Andar como andan ellos, pensar como piensan ellos. Eso es andar en la corriente de este mundo. Y el Señor dijo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amar al mundo no es ser tentado, porque seremos tentados. Y el Señor nos dice que tenemos que huir de la tentación. Si de repente te sueltan un Rottweiler, ¿no? Ahí voy yo, ¿no? O vas a darte vuelta y empezar a correr, patita, para que te quiero, vas a ser el campeón de las Olimpiadas de Brasil, ¿no? Entonces cuando viene la tentación, tenés que salir corriendo de allí. Amén. Amar al mundo no es ser tentado. Amar al mundo es ceder a la tentación. Amar al mundo o tener simpatía por el diablo no es adquirir conocimientos, es sentirse orgulloso por esos conocimientos adquiridos y menospreciar a los demás. Aún dentro de la iglesia, gente que estudia demasiado para menospreciar al otro. Amar al mundo no es tener cosas, porque no está mal tener cosas, sino amar esas cosas porque me dan seguridad o porque me hacen sentir importante. Amar al mundo no es tener deseos, porque fuimos creados con deseos. Amar al mundo es querer satisfacer esos deseos de una manera ilegítima. Amar al mundo no es divertirse. Amar al mundo es querer divertirse como lo hace el mundo. Nosotros allá acá en Argentina, o sea, digo allá, acá nomás, ¿no? Pero han hecho la Cristoteca y han hecho la noche tecno. Los jóvenes saben lo que es eso, ¿no? Música electrónica, y aparecen unos robots con LED ahí, y están todos los jóvenes saltando, tiran espuma, como el mundo, y dice, ¿qué salte para Cristo? Dice. Eso es amar al mundo, es copiar al mundo, divertirse como lo hace el mundo. Amar al mundo es endeudarse más de las posibilidades para aparentar, tener lo que no tenés y no te da el vuelo. ¿Se entiende esa cosa? Sí. Hay personas, bueno, sobre todo en las iglesias de la prosperidad, donde enseñan, vos tenés que tener un auto, metete en un crédito. Y ahí aparece el domingo que viene con una Ferrari ahí afuera. Y después no tiene ni para comer, para poder pagar esa Ferrari. Después pierde la Ferrari, pierde la plata que puso y pierde realmente su espiritualidad. Amar al mundo no es lucir bien. Porque no está mal
vestirse bien para venir a la casa del Señor, ¿no? Amar al mundo es amar las apariencias. Entonces al hermano que tiene una ropa, una zapatillita, y no, a ese no lo saludo, pero al hermano que está de traje, sí, a este sí lo saludo. Si este vino con una Ferrari, sí lo saludo. Si este vino a caballo, no lo saludo. Eso es amar al mundo. Amar al mundo es justificar su estilo de vida, música, lenguaje, vestimenta, estilo de vida. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos naturales como comer y dormir, descansar y el sexo son deseos puestos por Dios. El pecado es querer llenar esos deseos de manera pecaminosa, de manera ilegal. Aquel que no conoce al Señor tiene un solo amor, pues no conoce otro amor que el amor del mundo. Por eso ama al mundo. Y cuando le predicas al Señor te dice, no, yo ya tengo mi amor, es el mundo. Muchos aman más al mundo y menos a Dios. Está el miti-miti. ¿Saben lo que es miti-miti? 50-50. Esto sucede porque tienen un entendimiento muy superficial de la vida. Porque ellos creen o no se dan cuenta que la vida en esta tierra es una gota de agua en el océano de la eternidad. Es un tiempo otorgado por Dios para que tengamos una relación especial con Dios, de amor y de perfección en un mundo imperfecto, en un mundo lleno de odio. Es nuestra oportunidad de ser fiel al Señor en este estado imperfecto que vivimos, donde nos cansamos, donde lloramos, donde sufrimos, donde nos enfermamos y hasta morimos. Aquí debemos amar al Señor. Es que esta vida en la tierra es una preparación de la vida venidera. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Amén. Hay que morir. Amén. Y ese entendimiento superficial de la vida hace que muchos hijos de Dios, inclusive, tengan como objetivo de vida cosas tan triviales como, por ejemplo, juntar dinero. Dinero, dinero y dinero. Plata, plata, guaraní, guaraní, guaraní. Dólares, dólares, euros. Y ahí están. Y él está guardando la plata y tiene el fajo ahí de euros. ¿Cuánto es el billete más grande de euro? Yo ni conozco el de uno, pero bueno. ¿Cuánto? Tampoco el pastor conoce. El guaraní, ¿cuál es el más grande? 100.000. 100.000. Y tenés así. Un verde. Verde, encima parece un dólar. Así de grande, dobladito de 100.000. Y lo tenés ahí abajo de la maceta. Nadie sabe, ni tu esposa sabe. Y lo tenés escondido ahí arriba del ropero en una maceta. Y tu esposa entró a buscar una media y vos la miraste, ¿viste dónde va? Está espiando, a ver si se metió la mano en la maceta. Por la duda entra, saca la maceta, saca los billetes, empieza. 1, 2, 3, ahí tiene sus miles. Y eso le da seguridad. Eso le da, hasta ni hambre tiene. Porque viste, cuando no tenés plata tenés más hambre. Eso es psicológico, ¿no? ¿Tenés plata en el bolsillo? No tengo hambre, un caramelito, ¿no? Reunir dinero, amados, reunir dinero de una manera avariciosa, eso es amar al mundo. Eso es no confiar en el Señor. Ojo, no estoy hablando de ahorrar, que es otro tema. Me parece muy bien ahorrar. Pero estoy hablando del amor al dinero. No del amor al Señor, que me permitió, Señor, guardar este dinero para las vacaciones con mis hijos. Eso está perfecto. No me malentiendan. Hay gente que vive trabaja para sentirse seguro. Su casa pone allí un muro, después pone alambre electrificado, se compra 5 Rottweiler y contrata un servicio de seguridad. Y cámara de seguridad, ¿no? Y ahí está, y vuela, pasa un gato y guau, guau, empiezan a la sirena, y vive con el corazón acá, ¿no? Porque ese era un gato. El que más tiene, más intranquilo está, ¿se dieron cuenta? Los que trabajamos estamos al día, que damos gracias al Señor por el pan de cada día, pudimos comer y descansamos en paz. Amén. Sin deberle nada a nadie. Amén. Amén. Pero el que ama este mundo y tiene simpatía por el diablo, hace todo lo contrario. Vive la vida para el fin de semana, ni se congrega. Dice, no, está muy lindo. Dice, no, qué lindo que está para
para salir a pasear. Si llueve, no, llueve mucho, me quedo en casa. Y como lo transmiten, ¿no? En vivo, lo veo desde casa. Y si hace calor, no, mucho calor en la iglesia, aunque veo que hay varios aire acondicionados, ¿no? Bueno. Otros trabajan para las vacaciones, se afanan, las vacaciones, capaz que llega el día de las vacaciones y justo se muere antes. Otros trabajan para esa comida preferida que tu vientre tanto anhela. Hoy por primera vez comí milanesa de surubí, ¿verdad? Te lo recomiendo. Para ir a comprar eso que te está quitando el sueño, el celular 25G, ¿existe? 3D. Este es 25G, hace un montón de cosas, plancha, de todo hace. Dice, no, me lo quiero comprar. Y tiene uno nuevo, un celular, pero no le alcanza, como el del hermano, tiene uno bueno, pero no, él quiere que sale la manito y le saluda. ¿Vieron? Que compraron la última computadora, pero quieren la que salió ayer. Invierten mucho tiempo en su deporte preferido. Ay, el deporte. ¿Está mal ver un partido? No está mal. Está mal ser apasionado por eso. Eso sí está mal. Hay gente, y eso pasa en Argentina, en todos lados, que no, si hay un partido importante, no va a la iglesia. El domingo tuvimos, ¿cuándo fue? El jueves, tuvimos una linda sorpresa, ¿no? Gratificante. Jugó Paraguay y Chile, la iglesia estaba llena. Sospechosamente algunos hermanos tenían auriculares, no sé, pero por las dudas estaban en la iglesia. Viven soñando como si ese fuese el verdadero propósito de la vida. Viven como si la vida en esta tierra fuese a durar 150 años, 120 años plus. Entonces comienzan a disfrutar más de las cosas mundanales que de las cosas espirituales. Porque el que ama al Señor disfruta la palabra de Dios. Amén. El que no ama tanto al Señor y tiene simpatía por el otro, padece en la iglesia. Lo padece. Recién la introducción, otro corito más. ¿Cuándo dice amén, hermanos? Salúdense, ¿no? Pero el que ama al Señor dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y él decía, mejor Señor, dice que David envidiaba, eso me contaba el pastor Julio Márquez, y de ahí sale la canción Estoy a tus puertas. Porque él leyendo y analizando a David, que decía que veía los pájaros que entraban al templo, y él no podía entrar porque él no era de linaje real, de linaje sacerdotal, gracias. No era sacerdote, no podía entrar, y él envidiaba a los pájaros. Por eso dice, mejor es estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Algunos, mis amados, realmente cuando llega la hora de la reunión o el día del culto, está pensando, ojalá se suspenda la reunión hoy. Yo sé que no pasa, ¿no? Pero por ahí, como esto se graba, por ahí a alguno le pega justo, ¿no? Y si te pega, gloria a Dios. Amén. Satanás, lo conocen a Satanás, ¿no? Creo que sí. El tipo no va a venir así con los cuernos, así con los ojos rojos, feos, la nariz así, te va a aparecer, el tridente, te va a pinchar los pies a la noche, y vos te vas a asustar, el diablo, y le tiran aceite, ¿no? En la cara. No. Satanás te va a predicar, disfrutar lo que yo te doy. Él te va a decir esto, mirá. Él no te va a decir, deja la iglesia. Él te va a decir, disfrutar un poco del mundo sin perder a Dios. Y tu carne dice, cierto, Lucy, ¿no? Lucifer, cierto, Lucy. Está bueno, ¿no? Sabes que tenés razón. Me interesa la propuesta. Simpatía por el diablo. El texto de Juan también está hablando de lo siguiente: dejar aún la palabra de Dios y sustituirla por metodologías humanas. ¿Quién es un mundano?
aquel que pone en primer lugar su propia filosofía, su propio pensamiento antes que a Dios, antes que a su palabra. Vamos a leer, por favor, Gálatas 5:17. Nuevamente vamos a repasar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que los deseos del hombre se oponen al de Dios. El apóstol Juan nos sigue diciendo, si tú amas al mundo, el amor de Dios no está en ti, categóricamente. Esto significa que el amor que yo debo tener por Dios no está en mí, pues mi amor es exclusivamente para las cosas del mundo. Cuando yo amo al mundo, estoy despreciando a Dios. Y atención, porque eso puede significar que no eres hijo de Dios o que estás a punto de apostatar. Y para eso está la palabra de Dios, para corregirnos, para exhortarnos y para traernos al arrepentimiento. Amén. Primera de Juan 2:16 al 19, allí nos dice también el apóstol Juan, Primera de Juan 2:16 al 19. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tremenda palabra. Juan está analizando quién es quién aquí. Deseos. ¿Saben que Satanás no puede crear nada? ¿Sabían ustedes? Ni siquiera un pecado puede crear. No lo crea ahí el pecado. El pecado está en el corazón del hombre. Lo que hace Satanás es atizar. Decir, dale, tú puedes, tú eres un campeón. Lo que Satanás hace es pervertir los deseos naturales que Dios colocó en el hombre. Por ejemplo, el deseo es algo natural. ¿Cuántos tienen deseo de comer un buen chipá guazú? Amén, dice alguno, ¿no? La pasión es un deseo desmedido que gobiernan a una persona, que dominan la conducta. El diablo creyó poder tener éxito con el Señor así como lo tuvo con el primer hombre y con Eva. Porque él lo que hace es incitar al hombre, porque acuérdense que él es el acusador, él es el calumniador, es el incitador. ¿Saben para qué? Para que el hombre le dé la espalda a Dios. Al contrario del fruto del Espíritu, que es uno de los frutos del Espíritu, ese es el dominio propio. ¿Saben lo que es el dominio propio? ¿Cuántos tienen demonio propio? Dominio, se me traba. Dominio propio. En 1 Corintios 9:27, allí también el apóstol Pablo reconoce que su cuerpo tiene deseos pecaminosos, pero se autodisciplina y dice él, golpeo mi cuerpo, fíjate. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Disciplino mi cuerpo, como lo hace un atleta. Ustedes vieron, quizás pudieron ver algún párrafo de las Olimpiadas. Esa gente se prepara todo el año para poder lograr su objetivo y ganar una medalla. Aquí Pablo está diciendo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario temo que después de predicarles a otros, yo mismo sea descalificado.
Acá van a haber momentos que tu cuerpo querrá comer y tendrás que decir, no, estoy en la iglesia ahora. No puedo estar comiendo un sándwich ahí, ¿no? Querrás dormir y decir, no, estoy en la iglesia, no voy a dormir. Aunque algunos le hacen caso a la carne, ¿no? Otros de repente querrán quedarse en la casa para no congregarse. Y le vas a tener que decir a tu carne, no. ¿Se acuerdan de David cuando dice, David le ordenaba a su cuerpo, a su ser, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre? Tenemos que, amados, exhortar a nuestro cuerpo. Tenemos que exhortar a nuestro ser a que se doble al Señor, que se rinda al Señor. Pablo dice, yo no seré esclavo de mi cuerpo, sino que mi cuerpo será esclavo del Señor. El apóstol Juan no nos habla, sí nos habla de los deseos incontrolados de la carne que domina al espíritu, provocando indefectiblemente la adoración a la carne. Porque al principio, Satanás le dijo a la mujer, entiéndase a la mujer y al hombre, le dijo, mira, lo que pasa es que Dios es envidioso. Dios sabe que si comen de ese fruto van a ser dioses. Y ahí por ahí anda algún apóstolín que anda diciendo que todos somos dioses pequeños, ¿no? Jehová Junior, ¿lo habrán escuchado con eso, no? Bueno, pero el diablo trajo ese engaño y el hombre de aquel tiempo compró ese engaño. Ahora el mensaje que hoy existe de Satanás está un poquito cambiado, pero es la misma función, separar al hombre de Dios, separar al hombre de la adoración a Dios. Y dice, no, ahora tenés que adorarte vos. Satanás quiso primero que lo adoren a él. ¿Se acuerdan cuando fue expulsado del cielo? Dice, y seré como Dios. Subiré a lo alto del monte y me sentaré en el trono, ahí no más arriba, y ahí lo echaron. Él siempre buscó la adoración. Ahora le dijo al hombre, tú puedes ser Dios. Amados, no hace falta ir a inclinarse a una estatua para armar al mundo. No hace falta entregarse a las drogas, no hace falta hacer esas cosas para entregarse al mundo. Solamente adorándote a vos mismo estás amando al mundo. ¿Y qué es adorarse a uno mismo? Hacer la voluntad de uno. El Señor te dice que ores. Dice, no, estoy muy cansado, no, es muy tedioso. El Señor te dice que te congregues. No, con una vez que vaya alcanza. El Señor te dice que estudie la palabra, que escudriñe. No, es muy aburrido, más vale escucho una prédica de Chuy o alguno de los pastores y con eso ya me alimento. Amados, eso es adorar tu carne y ceder a los deseos de tu carne. Pasiones desordenadas. Hay deseos que son lícitos, pero el diablo ha hecho que esos deseos lícitos se transformen en pasiones desordenadas. Las pasiones de los ojos, o sea, los deseos de los ojos, no provienen de Dios. Todos sabemos que los ojos, como órganos de la visión, no tienen pasión en sí mismo, es un órgano. Pero sí son las ventanas que llevan la información a tu mente y de tu mente envía señales a todo tu cuerpo. Vamos a leer Gálatas 3:6 y vamos a ver algo interesante. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí, me equivoqué. Es Génesis 3:6. Igual la palabra siempre viene bien, ¿no? Amén. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ver, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo se dio esto? Qué delicioso, qué hermoso, y vamos a comer, etcétera. ¿Cómo se dio al comienzo? Dice que la mujer vio. Ver. Hoy cantábamos esa canción, yo era ciego, mas ahora veo, ahora miro.
Pero una cosa es ver la hermosura de Cristo y otra cosa es ver la vanagloria de la vida, las cosas que ofrece este mundo. Vio, y por ver perdieron la bendición de todo lo que el Señor le había dado al hombre en aquel tiempo. Miren qué interesante, por un fruto, que no sabemos qué fruto será, por un fruto, a ver, yo sé que ustedes conocen de frutas, vamos a hacer un ejercicio. Díganme el nombre de una fruta. Empiezo yo, manzana, banana, mango, naranja, pera, guayaba, melón, pelón, melón me dijeron a mí, ¿no? Durazno, frutilla, uva, sandía, ciruela, naranja perdió, se repitió. Piña, mandarina. ¿Y cuántas frutas y frutas, mora, frutas y frutas tenían para comer? Pero no, vio lo prohibido. Y por ese fruto se perdió todas las bendiciones que el Señor tenía para ellos. Vio. Vamos a ver otro caso de vio. Josué 7:21. Josué 7:21. Ahí. Del 20 al 21. Y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Tremendo. ¿Y qué pasó con este? Era un soldado, ¿no? Era un guerrero. ¿Qué pasó con este hombre? Lo mataron. Trajeron a toda su familia, a todos sus hijos, a toda su generación. Los mataron. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó esto? Porque vio lo que no tenía que ver. Vio un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro que pesaba medio kilo. Hoy me contaba Mario que aquí se han hecho excavaciones buscando los tesoros de otros tiempos, ¿no? Los tesoros de gente que ha enterrado y andan haciendo pozos por todos lados. Dicen, no, estos no son baches, estos son pozos que están buscando oro. Imagínense si ustedes saben que le dan un planito, le dicen allá hay un balde lleno de oro y de plata. Y ahí empieza a cavar, y va hasta abajo y la tierra lo sepulta. ¡Pum! Ahí tenés tu tesoro. Este hombre vio y lo enterró. Vio. Vamos a leer otro que vio. Segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué hizo David? Vio. Abrió la ventana, abrió el window, buen entendedor, pocas palabras, apretó enter y vio. Y la otra que se bañaba a propósito para que el otro lo vea. Mientras miraba la ciudad desde la azotea, una bella mujer muy singular que estaba bañándose. Y vieron cómo terminó esta situación con David. Cuando viene el profeta y le dice, y le cuenta la historia, ¿no? Le cuenta la historia de las ovejitas, y él dice, ese hombre debe morir, debe pagar 4 veces, ¿no? 4 veces debe pagar. Él estaba sentenciándose a sí mismo proféticamente. 4 de sus hijos murieron de una manera violenta, cosechando la maldad. Solamente, ¿cómo comenzó? Viendo. Qué tremendo, mis amados. Vamos a ver un caso tremendo de alguien que no quiso ver. Job 31:1.
El libro de Job 31:1. Dice: pacto con tus ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Qué tremendo varón. Por eso el Señor, tenemos el caso de la Biblia donde Dios presume de un hombre. Dios alaba a un hombre. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Qué dirá Dios de vos? Job dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, porque él tenía su esposa. Diciendo que en aquel tiempo estos hombres ricos, como lo era Job, realmente podía tomar a cualquiera de sus siervas y tomarla como mujer, como lo hicieron otra gente, ¿verdad? Tenía su concubina. Pero él hizo pacto con sus ojos de no mirar mujer que no fuese su mujer. ¿Cuántos andan mirando mujeres que no son su mujer? El pastor Chuy dice: la primera mirada no se puede evitar, la segunda sí. Entonces uno que escuchó ese dice, hace así. Mantiene la primera. Que el Señor nos reprenda. Yo y algunos de entre nosotros que estamos aquí, ¿cuántos tienen más de 40? Están todos de 20 ahora por acá. Hermanos, nosotros estamos nosotros solitos. Yo soy de la época de Super Hijitus. ¿Cuántos conocen a Super Hijitus? ¿Sí? Los jóvenes dicen, ¿qué? ¿Ese que Pokémon? Hijitus es un personaje que tenía un sombrero que se salía de ahí y volaba. Yo soy de la época donde los teléfonos, allá en Buenos Aires, Entel era la empresa, no sé si habrán habido acá, eran unas cajas naranjas que hacían le ponían la moneda y andá a comunicarte, ¿no? Le ponían 30 monedas y todas te las comían, nunca hablaban. Hoy, en la era de la información, en la era de la tecnología, hay diversidad de medios para poder ver. PlayStation. Nunca jugué a eso, pero parece que está bueno porque hasta grandes están metidos en eso. La TV, el televisor. Yo todavía tengo un televisor que vieron que son así, la pantalla. El mío es así, pero de costado. Telefunken. Ese ese se cambia así. Bueno, televisores con alta tecnología, hay con pantalla curva hasta 3D, que podés y conectás al cable o a la antena y ves 800 películas, hay canales XXX y hay todo para ver. Hasta enlace tenés si querés ver. Tenés MP4, me parece, yo cuando preparaba este mensaje ya pasó un tiempo, ¿no? MP4 me parece ya quedó obsoleto. Tablet, ¿no? Las tablets, celulares de alta gama, bueno, DVD, ahora ya no hay más DVD, ahora es Blu-ray, no sé ni lo que es, internet y todo esto. Amados, todas estas armas poderosas, y el pastor Memo habló bastante sobre esto, es una bomba de tiempo que Satanás pone en las manos de nuestros hijos. No sé si decir Satanás o los mismos padres le ponen a sus hijos en la mano que Satanás usa para minar sus mentes. Las publicidades, las películas, los programas de la tarde, toda esa información estimulan continuamente tu cabeza. Y eso no solo es en el aspecto sexual, porque todo tiene que ver con el sexo, casi todo tiene que ver con eso, sino también en cosas que se nos presentan, de las cuales las deseamos. Sucede, por ejemplo, con las comidas. De repente, a la hora del almuerzo, y justo estás a dieta, empezaste la dieta, y justo pasás por un sitio de comida y hay un pollo en la vitrina que te dice, ven, con la lita te hace. Y está el costillar asándose en las brasas, ¿no? Y dice, no, mejor me voy a la vereda de enfrente, y hay una torta de chocolate allí, y vos empezaste la dieta. Y ya eso empieza
a minar tu mente, decir, no, mejor la comienzo mañana la dieta, ¿no? Quizás pasás por una repostería y te pasa eso, o ves la publicidad de Coca-Cola y una pizza caliente que le cae el quesito, y a vos la agüita acá te cae. Así es Satanás como comienza a tentarte por los ojos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La pasión de los ojos. La pasión de los ojos es atribuir un valor externo alejado de su verdadero valor interno. Yo he visto una imagen que la verdad, a veces las imágenes dicen mucho, y mostraban una imagen del adulterio y un hombre con una mujer que era un cadáver, todo su cuerpo pudriéndose. Así lo ve Dios. Pero el hombre lo ve como si fuese la gran mujer hermosa. Uno ve por fuera algo, pero por dentro Dios lo ve como abominable. Tenés el caso de la ramera de Proverbios. Estás viendo una imagen sensual de una mujer o de un hombre quizás, pero no estás considerando que Dios los ve como pecadores que están perdidos. Pero a vos te gusta. Tus ojos separan esos dos valores, externos e internos. Dios lo ve pudriéndose en el infierno, mis amados, si no se arrepienten, si no nacen de nuevo. Si te dejas dominar por las pasiones, estás simpatizando con el diablo. Hay que proteger los ojos. Antes, cuando yo era niño, cantábamos en la escuelita, cuidadito tus ojitos, lo que miran, ¿no? Y ese me quedó grabado, ¿no? Aunque te sientas muy fuerte y muy maduro, tened cuidado, porque dice el Señor, aquel que se cree fuerte, cuidado que no caiga. Algunos dicen, yo soy fuerte, a mí no me va a hacer caer. Tened mucho cuidado. Tened mucho cuidado, varón casado, de ir a visitar a una hermana que es soltera, o está sola, o viceversa. Los jóvenes, cuidado. Decía un dicho, si tu novio te lleva al oscurito, no es para cantarte un corito. Mujeres, sean sabias. Arrogancia, la arrogancia de la vida, orgullo, ¿a causa de qué? Hay gente que tiene orgullo, ¿de qué? De sus posesiones, por lo que tiene, por la casa que tiene, por su raza. No, yo soy de raza aria, no, yo soy de raza criolla, dice el otro. El otro está orgulloso por los hijos que tiene, el otro por los logros, por la preparación académica, por las habilidades, el otro por las amistades. No, yo soy amigo del intendente, ¿qué te pasa? Otros se sienten orgullosos por la seguridad económica, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 1929, en los Estados Unidos, el presidente había dicho que él iba a erradicar la pobreza de su país. Entonces aplaudieron al presidente y muchos millonarios se fueron en el crucero del amor, ricos, y cuando volvieron eran totalmente pobres, en bancarrota, y muchos se suicidaban porque había comenzado la Gran Depresión. Juan nos sigue diciendo que todo esto es parte del mundo y no proviene de Dios. El mundo pasa y sus deseos, y ya está pasando el mundo, mis amados. Moral y físicamente el mundo está acabado. Vamos a leer 2 de Pedro 3:10, enseguida termino. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Amén. Amados, todo pasa. Todo pasa. Todo pasa, decía el anillo del dueño de la AFA allá en Argentina. Tenía un anillo que decía todo pasa. Y él murió. El anillo quedó, pero él pasó. Todo pasa. Yo recuerdo en mi infancia esas reuniones, esos cultos, donde los ancianos, los diáconos ministraban la palabra del Señor y nos enseñaban canciones para adorar al Señor. Ellos han partido con el Señor. Permanecen hasta hoy en la presencia del Señor.
Los gobernantes pasan, los gobiernos militares pasan, las monarquías pasan, pero Él permanece. Y los que confían en Él también permanecen. Las modas pasan, los famosos pasan. Si no, vean una foto de Schwarzenegger de ahora. Cuando era Terminator era todo musculoso. Ahora los ves, pobre hombre, cayó todo. Ves fotos de las modelos de Michelle Pfeiffer, qué sé yo, tantas que hay por ahí, y las ves ahora y te da miedo, parece un cuco. Los años pasan y la vida pasa, las cosas pasan, los placeres pasan, los efectos del vicio pasan, los momentos bellos pasan, la vida pasa, pero su palabra permanece para siempre. Y los que confían en su palabra también permanecen para siempre. Deberíamos aprender, amados, a vivir usando las cosas que Dios nos da. Si Él te prosperó, si Él te dio una linda casa, un lindo vehículo, úsalo para la gloria del Señor. Pero no que las ames como si esas cosas te den sentido en la vida. Que si no tenés eso ya no sos nadie. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué se tiene tanta tendencia a las cosas de este mundo? ¿Saben por qué? Porque en definitiva tenemos una naturaleza caída. Nuestra carne está vencida, dice Pablo, vendida al pecado. ¿Qué significa? Nuestra carne ya está maldecida por Dios porque vamos a morir. La carne va a morir. Entonces nosotros necesitamos, mis amados, renovar el espíritu de nuestra mente. Porque tenemos una naturaleza caída. Por eso tenemos tendencia, inercia al pecado. Un corazón enfermo y caído tenemos, que busca sanarse de una manera enfermiza, tratando de llenarse con cosas de este mundo. El que piensa así, yo dudaría que fuese cristiano. El deprimido busca salida en el alcohol. Abraza la botella de vodka o la botella de ginebra o de cerveza y ahí va. O va en las drogas. Inhala cocaína, o fuma marihuana, o toma pastilla. Pero su problema no es la adicción, tampoco es la depresión. Su problema es la soberbia, su problema es el orgullo, su problema es su gran autoestima, su problema es el pecado en su corazón. Porque en vez de buscar y humillarse a Dios, prefiere Él, como es su Dios, hacerlo a su manera. Porque Él es el rey de su vida. Adán, como les dije anteriormente, lo tenía todo y perdió todo por un fruto. Le creyó a Satanás. Satanás muchas veces te dice, quédate ahí quietito, que no hagas nada. O por otra parte te dice, anda por más. ¿Sabes por qué va a hacer eso? Para que te conformes a la filosofía de este mundo. Si Adán hubiese tenido un corazón como el de Pablo, que dijo, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. O cuando dijo, he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Adán hubiese tenido esa reacción ante la propuesta de Satanás, otra sería la historia. Adán podría haberle dicho a Satanás, me basta la gracia del Señor. Él me dijo, bástate mi gracia. El hombre tiene a su esposa, pero quiere ir por una amante. Como Adán, tenía todo, pero fue por lo prohibido. El hombre tiene su sueldo, le alcanza para vivir, pero como es codicioso, va y le roba a su patrón. La mujer tiene muchísima ropa, ya compraron como 3 roperos de tanta ropa que tienen. Pero no le alcanza y endeuda metiéndose en la tarjeta de crédito de su marido y están a punto de pelearse y separarse por esa actitud porque no le llena nada. ¿Por qué esas cosas no le llenan al hombre, a la mujer que ama a este mundo? ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado y diseñado por Dios con el sentido de la eternidad. Y las cosas materiales jamás le llenarán. Jamás.
Porque el apóstol Juan dice, Dios permanece para siempre. Y el que ha encontrado a Cristo ya no le importa más nada. Pablo renunció categóricamente a todas sus posesiones adquiridas y a todas sus posesiones que él ganó en inteligencia, en conocimiento. Como el linaje, él era de Benjamín, de la tribu del linaje real judío, rabino judío de judío. Y él dice, todo eso lo estimo por basura, por pérdida, para ganar a Cristo. Entonces, última pregunta. Nosotros, como hijos de Dios, ¿somos hijos de Dios o hijos de Dios? ¿Qué somos? Pues demostremos que somos hijos de Dios. Tenemos que ver la vida desde una perspectiva eterna. En este tiempo de tanto consumismo y deleite carnal y de tantos ayunos espirituales, ¿escucharon esta frase? Ayuno espiritual, es decir, ayuno de la palabra de Dios. Falta alimento en los púlpitos. Falsos profetas, falsos maestros y falsos pastores están multiplicándose para rascar el oído de aquellos que no soportan la sana doctrina. ¿A quién estamos amando? ¿Al mundo o a Dios? Pregunto, última pregunta. ¿Solo estamos en este mundo, como dijo el Señor, o pertenecemos a este mundo? Solo estamos de paso, como peregrinos y extranjeros. Dice el Señor que en su palabra que aquellos hombres que murieron, aquellos apóstoles, aquellos hombres que dieron su vida por el Señor, los héroes de la fe, que este mundo no era digno de ellos. Este mundo no era digno de que esos santos caminaran sobre él. Pregunto, ¿nosotros somos dignos o indignos de este mundo? Exactamente. Vamos a orar. Señor, no queremos tener simpatía con el diablo. Y tampoco pretendemos tener simpatía contigo, sino porque simpatía es algo, me gusta y vengo porque me encanta y me siento bien. No. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu discípulo. Quiero ser, como decía el apóstol Pablo, como decían los apóstoles, esclavo de Jesucristo. Doulos, esclavo por amor. Que hace lo que el amo le dice. Y tú nos dirás, ya no te llamaré siervo, sino amigo. Y el siervo solamente hace lo que le dice su Señor, mas el amigo conoce los planes de su Señor. Hay una relación de amistad, de intimidad. Señor, queremos llegar a ese nivel, pero nos conformamos con ser tus esclavos, Señor. Padre, que tu Espíritu, Señor, traiga convicción, convenza de pecado, justicia y juicio. Tú, Señor amado, has hablado porque fue tu palabra. Señor, que no quede en los corazones alguna palabra humana mía, pero que sí quede tu palabra. Que no volverá vacía y hará lo que tiene que hacer. Pero la responsabilidad, amados, es de ustedes, es de cada uno. No esperen que venga un ángel o que el Señor haga algo que nosotros tenemos que hacer. Dice, arrepentíos y volveos a Dios. Ese era el pregón de los antiguos discípulos, antiguos evangelistas. Pedro dijo eso, arrepentíos y volveos a Dios. Significa arrepentirse de sus pecados, dejar el pecado y volverse a Dios, en pos de Dios. Señor, bendice casa de oración y en vida. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis amados amigos y pastores, Señor, Nelson y María, Señor. Bendíceles, Señor. Bendícele a ellos su ministerio. Bendice, Señor, a los músicos, a los maestros, a los diáconos, Señor. Bendice a los hijos de mi hermano pastor, Señor, y su esposa. Y lo que van a ser añadido a este lugar, Señor.
que puedan, mi Dios, que puedan, Señor, crecer en tu palabra. Y que algún día, no muy lejano, mi hermano Nelson se presente ante ti y diga: Señor, aquí están todos lo que tú me diste, no se ha perdido ninguno. Oh, Señor, ese es el deseo de cada pastor, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda de los lobos, Señor, que quieran infiltrarse. Guarda de los anticristos que puedan, Señor, querer levantarse. Guarda tu iglesia, Señor. Y que todos los que estén aquí, Señor, sean, Padre amado, ovejas de tu palabra. Guárdale, Señor, hasta tu venida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias. Por el hermano Ezequiel, por el ministerio que ellos también, por la gracia de Dios, están realizando en nuestra amada hermana Argentina, en Buenos Aires. Pastor, ¿por qué quieres ponerte de pie? Pastor Ezequiel, por favor. Y la iglesia toda vamos a levantarnos y alzar nuestras manos al cielo. Orar, hermanos. Dice la Biblia que debemos de orar por los pastores, por aquellos que nos presiden en el Señor, levantando manos santas, orando, porque nosotros también tenemos tentaciones, así como tú tienes tentaciones, también nosotros tenemos tentaciones. Y la mayor tentación que un pastor tiene es la de adulterar la palabra de Dios, la de mezclarla con las cosas de este mundo. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor les dé sabiduría, pastor. Padre Celestial, a ti te damos la gloria y la honra, mi Dios. Tú eres soberano, Dios. Y Señor, encomendamos la vida de nuestro hermano, el pastor Jorge Cabral, del hermano Ezequiel, la vida de su familia, su esposa, sus hijos, la congregación que tú has puesto, Señor, para que ellos la pastoreen, para que ellos, Señor, la entreguen a aquellos hermanos nuestros tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos, Padre, sabiduría para tus siervos. Y pedimos, Señor, que con denuedo y con poder y con autoridad tuya, ellos, Señor, así como lo están haciendo, Señor, continúen dando tu palabra. Señor, gracias por la vida de tu siervo. Gracias, Señor, por su familia. Gracias por la congregación hermana, Señor, que está en Argentina y también en cada rincón de este planeta, Padre. Mi Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este bálsamo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú animas a tu iglesia, Señor, a seguirte a ti. Gracias, Padre, por la exhortación. Gracias, Señor, por la reprensión. Lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a partir de ahora, Señor, a tomar las acciones correctivas si hay algo en nuestras vidas que a ti te desagradan. Señor, en el nombre de Jesús, esta es tu iglesia, Padre. Y no solamente los que están aquí, Señor, sino aquellos que están en cada rincón del planeta Tierra.
aquellos que temen tu nombre, Señor. Padre, bendícelos. Y pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú suplas las necesidades de tu iglesia, Señor. Que tú proveas, Padre, a lo que tu iglesia necesita. Y, Señor, aquellos que están padeciendo, sufriendo, que tú, Padre, puedas consolarlos, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor. Fortalécelos en su ser interior, para que, Señor, cada día podamos conocerte más y más. A ti te damos, Padre, la gloria y la honra. Tú eres bendito, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Saludos.